La maquetación es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales, multimedia, por decirlo así, en medios impresos y electrónicos como libros, diarios y revistas. Estrictamente, el acto de maquetar tan solo se relaciona con la distribución de los elementos en un espacio determinado de la página, mientras que el diseño editorial influye o incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico hasta los procesos de producción denominados preprensa, preparación para impresión, que es lo que significa, prensa, impresión y postprensa, acabados. Sin embargo, usualmente todo el aspecto gráfico de la actividad editorial y periodística se conoce como el término maquetación. En el caso de un diario, la maquetación sigue los objetivos y líneas gráficas y editoriales de ese impreso. Las principales líneas editoriales para la maquetación de un diario incluyen la jerarquización de los artículos por orden de importancia. Las consideraciones gráficas incluyen legibilidad e incorporación balanceada y no obstructiva de los anuncios publicitarios. La retícula es un elemento de composición que tiene toda publicación. Es una regla invisible para el espectador, pero visible para quien diseña. Es una base sobre la que se puede trabajar y donde aplicar los elementos que componen la publicación, columnas, páginas, etc. También la conocemos como maqueta. Es un instrumento de composición para el diseño de libros, periódicos, revistas, para todo lo que forma parte de los medios gráficos impresos. Es una estructura invisible que forma parte de la maquetación, pero que es más bien un modo de guía, más que maquetación en sí. Una retícula bien organizada tiene que tener un modo armónico con el formato y la orientación del papel. Por lo tanto, en la retícula es muy importante la división geométrica de un área dividida en columnas, espacios, márgenes, etc. Tiene que estar dividida con precisión. Debe definir la posición de todos los elementos que aparecen en la página, donde va el título, el subtítulo, pie de foto, etc. No es algo rígido y depende del medio para el que se utilice. Esa rigidez se rompe sobre todo en los periódicos. Aunque esta herramienta nació en el movimiento moderno y juega un importante papel en el diseño gráfico, en la actualidad también se aplica el sistema de retículas al diseño web adaptable. El periódico o diario es un documento que presenta en orden cronológico o temático de un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles durante el periodo dado, generalmente una jornada o una sucesión de jornadas. De ahí precisamente el nombre de diario. Por extensión, un diario también designa una publicación impresa que agrupa y presenta cierto número de artículos sobre los sucesos del día. La cuartilla. Tradicionalmente se le conoce como cuartilla, una medida que equivale a la cuarta de un pliegue. De ahí deriva su nombre, por lo que tradicionalmente se llama cuartilla a todo escrito que esté contenido dentro de esta medida. Un pliego o pliegue equivale a 2 folios, por lo que una cuartilla es lo equivalente a medio folio. Mide aproximadamente 15 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Actualmente el término cuartilla es más amplio. No necesariamente se habla de la cuarta de un pliego cuando se emplea esta palabra. Generalmente conocemos como cuartilla a un escrito de tamaño carta, con una letra estándar de 12 puntos al doble espacio. Una cuartilla puede estar escrita en computadora o máquina de escribir. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser aproximadamente 2 centímetros a 2.5 centímetros. La cantidad de renglones escritos que se generan con estas especificaciones son de 20 a 25 renglones.
La maquetación de elementos editoriales hace referencia a los, valga la redundancia, elementos o recursos que tenemos que no necesariamente son texto. Estamos hablando que pudiera ser una fotografía, pudiera ser una vectorización, dependiendo qué recursos nosotros queramos emplear con el fin de dar un sentido más completo o de acompañar la información que ya tenemos por escrito. Sabemos que hay bastantes maneras de dar un mensaje y pues utilizando diversos recursos pues podría ser más llamativo lo que queremos informar. Por eso se utiliza una organización de estos elementos. A eso llamamos maquetación de elementos editoriales. Esos elementos, esos recursos que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, ya sea una revista, ya sea un diario, que también le llamamos periódico, pues entonces esa organización que le voy a dar con un fin de que sea tanto estético como tenga una facilidad legible, esa organización que le voy a dar con respecto al tamaño de las imágenes, al tamaño de los títulos, al tamaño del cuerpo del texto, todo esto es maquetación de elementos editoriales.